Evangelio del día de hoy, Lucas 4, del 31 al 37. Palabras que salvan o palabras de las que hay que salvarse. Dice que había un endemoniado en la sinagoga, y esto es algo bien difícil de creer. Un endemoniado en la sinagoga. Pero ya San Lucas también en capítulo 10, del 13 al 17, nos contaba de una mujer encorvada que tenía 18 años, que un demonio la atormentaba, y ella trabajaba en la capilla, en la sinagoga. Entonces, como verás, es más fácil de lo que se cree. Pero ¿cómo es posible que donde se lee la palabra de Dios, donde se predica la palabra, donde se ora, haya gente endemoniada? Pues sí, es más común de lo que ves, de lo que crees. Imagínate tú que llegas a misa, llegas a la puerta a misa y ves a la persona que te cae mal de un lado, obviamente ganas hacia el otro. ¿Por qué? Porque no quieres estar cerca de ella. Porque no le hablas, lo odias, le guardas rencor. Pero resulta que a la hora de la paz, el Padre dice, la paz de Cristo esté con ustedes. Y cuando tú le ofreces la paz al que está contigo, automáticamente le estás dando la paz a tu enemigo que está del otro lado del templo. Más aún, si tú comulgas, te haces uno en Cristo. Entonces Cristo hace lo posible, la unidad entre ti y el que odias. Porque los endemoniados también comulgamos. Decía el Evangelio que la gente se quedó sorprendida. ¿Qué palabras son estas? Autoridad en griego, exousia. Así se dice. La gente iba todos los sábados a la sinagoga, como de costumbre. Durante todos los años la liturgia fue la misma. Leían la palabra, se las explicaban, oraban y a su casa. Predicadores que gritaban, palabras que golpeaban al cielo, al aire. Algunas poéticamente muy bonitas, algunas con imposición, poniendo más carga de la que debían. Los maestros de la ley desempeñaban su cargo, pero sus palabras ya no sorprendían a la gente. Pero las palabras nuevas que oyen son vivas. Por eso Cristo dice con autoridad y con poder, con autoridad, con exousia y con dunamis en griego. Es decir, que cuando Cristo habla es con autoridad y poder. Lo que quiere decir es poner en movimiento. Poner en movimiento. Por ejemplo, un maestro, si no pone en movimiento a sus alumnos en aquello que tiene valor, no tiene autoridad. Un padre de familia que le manda hacer algo a su hijo y su hijo no obedece, no tiene autoridad. Las autoridades entonces ayudan a moverse, a crecer. La palabra autoridad en latín dice auger, aumentar, hacer crecer, magnificar. Infelizmente la palabra autoridad para nosotros está estigmatizada negativamente, pero eso es otro punto. La autoridad libera. ¿Qué tenían de diferente las palabras de Cristo a los maestros de la ley? Que cuando Cristo hablaba, se cumplía lo que él decía. ¿Por qué? Porque hablaba con poder. A Dios no le gustan las palabras que doblegan al hermano. A Dios no le gustan las palabras que doblegan al ser humano. Un Dios que pone en pie nuevamente a la gente por encima de todo. La palabra de Dios no sobrecarga a nadie.
liberaba ante todo del miedo esa palabra. Y lo bonito del Evangelio de San Lucas es que Cristo habla muy poco, a diferencia de que con Mateo, que habla sermones y sermones. Y esto a la gente le encantaba, porque aunque hablaba poco, actuaba mucho. Su palabra tenía mucho poder. Dice que Cristo llegó a la sinagoga y los demonios lo reconocieron. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús? ¿Qué quieres de nosotros? Fíjate que Hollywood, por ejemplo, en la película El Exorcista, para sacar el demonio de una persona se avientan 2 horas de puro teje y maneje. Cristo no ocupa parafernalia. Cristo lo que ocupa nada más es su voz. ¿Qué le dice al demonio? Cállate y sal de él. Es lo único que necesita, su voz. No ocupa tanta parafernalia para que salga el demonio de esa persona. Es la presencia de Cristo en la que se puede respirar, no como con los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo narra a un Dios que es amigo, a un Dios cercano, a un Dios que es capaz, que tiene poder de curarte y de liberarte. A un Dios que no busca la mortificación de nadie, sino su salvación. Un Dios, entonces, un Dios que no ocupa un recetario para hablar. Ese es el Dios que impactaba. Por eso Cristo impactaba con poder y autoridad. Porque decía, Dios no pone más cargas. Dios viene a liberarte. Dios no viene a oprimirte. Dios viene a salvarte. Que Dios te bendiga.